Hoy hablaremos sobre la dinámica de los ecosistemas. Veremos también 4 propiedades de esta. Tenemos a sus componentes, las sucesiones ecológicas, las fluctuaciones ecológicas y los niveles tróficos. Los ecosistemas tienen dos principales componentes, el biotopo y la biocenosis. El biotopo es el conjunto de los elementos no vivos, es decir, seres abióticos. Tenemos como ejemplo el agua, la temperatura, las piedras, el aire, la luz, la humedad, y al conjunto de los elementos vivos se le denomina biocenosis, por lo que podemos afirmar que su principal sinónimo son seres bióticos, como por ejemplo los peces, los herbívoros, las plantas, los corales, los hongos y las bacterias. Ambos se relacionan y coexisten, dado que los peces, por ejemplo, necesitan oxígeno para respirar y las plantas para alimentarse. Veamos algunos ejemplos de ecosistemas. Tenemos los terrestres, como los desiertos, las selvas, los bosques, los matorrales. Tenemos también a los acuáticos, como los ríos, los lagos y los mares. Y tenemos también a las costas y humedales como ejemplo de ecosistema mixto. Algo más específico, como principal ejemplo, podemos ver uno de los ríos más hermosos de nuestra selva peruana. A la orilla vemos presencia de plantas. Eso quiere decir que tenemos a un ecosistema acuático y a uno terrestre. Es decir, que es mixto, y el límite entre estos, o borde, se denomina ecotono. ¿Alguna vez te has preguntado cómo llegó a existir un paisaje que admiras? En algún momento, este terreno debió ser roca deshabitada. Sin embargo, hoy es una rica comunidad ecológica que consta de poblaciones de distintas especies que viven juntas e interactúan entre sí. Hablemos ahora sobre las sucesiones ecológicas. La sucesión es una serie de cambios progresivos en la composición de una comunidad ecológica a lo largo del tiempo. Se clasifica en dos. La sucesión primaria es que en esta la roca recién formada o recién expuesta es colonizada por primera vez por seres vivos. Y la sucesión secundaria, un área anteriormente ocupada por seres vivos se ve alterada o afectada y luego se vuelve a colonizar después de la perturbación. La sucesión primaria puede ocurrir después de erupciones volcánicas, como por ejemplo tenemos a la isla Grande de Hawái. A medida que la lava fluye hacia el océano, se forma roca nueva. Otro ejemplo es una erupción volcánica en Islandia formó Eifel, un cono volcánico compuesto de poco más de 200 metros de altura en la isla. Su nombre significa montaña de fuego en islandés. Otro ejemplo serían las dunas del lago Michigan. Tras finalizar la última glaciación, los glaciares que cubrían los grandes lagos se fueron retirando y dejando al descubierto grandes dunas. Estas dunas son grandes formaciones de arena que se acumulan en las orillas de los lagos. La sucesión secundaria se distingue de la primaria en que es fruto de cambios violentos en la condición de un ecosistema existente, como los incendios, inundaciones, enfermedades masivas. En otras palabras, un área previamente ocupada vuelve a ser colonizada después de una perturbación, eliminar a la mayoría o a toda su comunidad. Un ejemplo clásico de sucesión secundaria ocurre en los bosques de roble y nogal despejados por incendios forestales. Los incendios queman la mayoría de la vegetación y matan a los animales que no pueden huir del área. Sin embargo, sus nutrientes regresan a la tierra en forma de ceniza. Dado que un área perturbada ya tiene un suelo rico en nutrientes, puede volver a ser colonizada con mucha mayor rapidez que la roca desnuda de la sucesión primaria. Un ejemplo reciente sería el incendio forestal de Australia. Después de un tiempo la veremos habitada como antes. Los volcanes también arrasan ecosistemas existentes, incendian bosques y sepultan madrigueras bajo la lava. Esto empuja a las especies a una lucha por adaptarse al territorio devastado, permitiendo que ciertas especies proliferen primero y ocupen el lugar que antes pertenecía a otras, como ocurre con las especies vegetales pirófilas, que se nutren de los terrenos incendiados. Un último ejemplo también son los cultivos abandonados, pues se les acaban los nutrientes en este territorio y debe pasar un buen tiempo para poder volver a sembrar algo ahí.
Ahora hablemos de las fluctuaciones, que son los cambios en la densidad de población, que describen oscilaciones cíclicas en el número de individuos dependiendo de variaciones estacionales del clima, disponibilidad de nutrientes, entre otros factores que son resultado de controles intrínsecos del tamaño poblacional. Estas fluctuaciones denotan una condición de equilibrio dinámico de la población. Las fluctuaciones se dividen en dos, las regulares y las irregulares. Las regulares se refiere a las poblaciones reguladas por mecanismos de competencia o depredación, es decir, de factores internos, ya sea por el alimento, el agua, la luz, el refugio, enfermedades. Un ejemplo puede ser que haya muchos conejos en algún ecosistema, es decir, que abunda la presa y hay poca resistencia para el depredador, pues como ya dije hay muchos, ya que es tan fácil cazarlos. Eso provoca la disminución de la presa que a su vez hace que la cantidad de depredadores aumente. Otro ejemplo sería una población de venados cola blanca y una enfermedad común es el de la lengua azul. Haría que esta población disminuya y hasta puede producir extinción. Un último ejemplo que podemos dar es la pandemia que hace unos meses viene afectándonos gracias al COVID-19. Muchas personas han muerto por esta enfermedad. Ahora bien, veremos las irregulares. Estas son poblaciones reguladas por factores externos como desastres naturales, plagas, mareas rojas, malas hierbas. Un ejemplo de este sería el terremoto y tsunami que tuvo lugar en Japón en el año 2011. O el ejemplo que vimos hace un momento sobre el incendio de Australia. Muchas especies murieron, pero no pudieron escapar de las abrasadoras llamas del incendio forestal. Un último ejemplo serían las mareas rojas, que tienen importantes consecuencias en los ambientes marinos debido a la alta concentración de toxinas que liberan. Ahora, atendiendo al modo de obtención del alimento, los organismos de un ecosistema se agrupan en distintos niveles tróficos. Tenemos a los descomponedores y transformadores. Estos descomponen la materia orgánica convirtiéndola en inorgánica. Tenemos también a los productores, que son los autótrofos, que quiere decir que producen para sí su propio alimento. De esto se aprovechan los siguientes, los consumidores, que se les llama así por consumir a los productores. Los hay de diverso orden, los herbívoros, los carnívoros, los carroñeros. Dicho de otro modo, se conocen como niveles tróficos a las posiciones de los seres vivos dentro de la cadena alimenticia. Dichas posiciones se basan en la forma de obtener energía y materia del medio ambiente, y viéndolo desde otra perspectiva, algo más específica, tenemos a los productores, los herbívoros, los omnívoros, los carnívoros y los carroñeros. Para mencionar un ejemplo común, tenemos a una planta que será comida por un insecto como el saltamontes. Este será consumido por un ratón, y este ratón será comida del águila. Y esta águila, cuando muera, será comida para los descomponedores. Para dar más ejemplos específicos, también tenemos en un ecosistema acuático X al fitoplancton. Está formado por organismos vegetales, por lo tanto pertenece al nivel de los productores. Este es consumido por pequeños crustáceos y estos por peces pequeños. Por último, los peces pequeños, como por ejemplo aquí vemos los boquerones, son depredados por otros peces de mayor tamaño, como las sardinas. E incluso estos son un poco mayores, podrían tener depredadores aún mayores, como los tiburones. Cuando mueren estos seres vivos, especies carroñeras como los cangrejos son las encargadas de favorecer el proceso de descomposición. En un ecosistema terrestre X, animales como los conejos son consumidores primarios de hierbas y plantas, pero estos son comidos por animales carnívoros, como los zorros. Cuando estos mueren, acaban siendo alimento de las aves carroñeras, y cuando éstas mueren, son consumidos por los descomponedores. Seguimos con los ejemplos para estos niveles tróficos. Las larvas de las moscas están en el nivel de los descomponedores, pues se alimentan de la carne en descomposición. Estas, cuando alcanzan su estado adulto, son alimento para las arañas, y estas arañas son comidas por animales como los mapaches, que finalmente acaban siendo el alimento de serpientes carnívoras, y esta, cuando muere, definitivamente es comida de los descomponedores. En otro ecosistema mixto X tenemos a las plantas,
las que serán alimentos de pulgones. Estos serán alimentos de renacuajos de rana. Cuando crece, puede ser comida de un erizo o una rata. Estos pueden ser alimentos de un búho y ser comida de un águila. Y pueden pasar muchísimos depredadores más, pero todos cuando mueran serán comida para los descomponedores. Aunque hemos puesto ejemplos de cadenas, nos acercamos más a la realidad si hablamos de redes tróficas. Se trata de una interrelación más compleja en la que intervienen todas las especies de los diferentes niveles. Un organismo no solo se alimenta de una especie, sino que su alimentación puede estar compuesta por la ingesta de diferentes especies o puede ser consumido por otras. Por ejemplo, una planta puede ser consumida tanto por un saltamontes como por un caracol, y estas serán alimentos de una paloma. Sin embargo, la paloma puede alimentarse de la misma planta. Además, el saltamontes y el caracol pueden ser consumidos por un sapo y no por una paloma, y estos ser alimentos de un halcón, como puede que no se alimente de ellos, sino de un ratón o una musaraña. Soy Diana Rivera Patricio y muchas gracias por haber visto este video.